7:21 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados. En primer lugar, vamos a hablar con el doctor Carlos Espinosa, asesor en el Ministerio del Interior, sobre la lectura del resultado de este juicio político en contra de la ministra Mónica Palencia. No pasó, 77 votos, se necesitaban 92, por tanto no fue ni censurada ni destituida. Luego hablamos con el sociólogo Simón Ordóñez, el doctor Juan Manuel Fuertes, ex viceministro de Gobierno, y el doctor Raúl Andrade, analista político. Quisiera empezar con el doctor Carlos Espinosa. Bueno, ¿cómo recibieron finalmente este dictamen de la Asamblea Nacional, con una circunstancia que hemos observado hoy? Parte del juego de la mañosería política siempre hay esto, que a pesar de que el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que en la misma sesión o en la siguiente se puede, a pedido sin justificación, a pedido de un asambleísta, se podrá tramitar la reconsideración. Ha quedado abierto esta puerta y hay malos antecedentes cuando queda abierto que pudiera intentarse buscar los 92 votos en el camino. ¿Cuál es su lectura de este juicio, doctor Carlos Espinosa? Muy buen día. Bueno, buenos días. Primero, gracias por el espacio. Importante, creo, analizar no solo en cuanto al resultado, sino, digamos, las condiciones y las posibles incidencias que esto puede generar. Primero, tal vez decir, el análisis más allá de la votación, tal vez es un punto que dijo la ministra Palencia el día de ayer, es hasta qué punto tener un control político tan abierto como se tiene en el Ecuador es beneficioso para la democracia. ¿A qué me refiero? Nadie pone en entredicho la necesidad de que exista un contrapeso de poderes entre las instituciones del Estado, pero también la ley responde al entorno social en el cual se le aplica. Por dar un ejemplo, en 2017 salió un estudio que analizaba las crisis interinstitucionales a nivel regional latinoamericano, que sacó la académica Gretchen Helmke. En este análisis lo que hace es, hasta esa fecha, porque evidentemente esto es 2017 y hemos tenido unos cuantos acontecimientos en Ecuador, pero hasta 2017, de las 120 crisis interinstitucionales que analizaba a nivel latinoamericano, el Ecuador tenía o contaba su haber el 20% de esas. Es decir, la conflictividad entre los órganos del Estado es algo que es una persistente en nuestra democracia, en nuestro funcionar democrático. En cuanto al resultado de ayer, uno de los puntos que cubrió justamente la ministra Palencia tenía que ver con la falta de claridad, de regulación y de, digamos, certeza de qué es la ley orgánica de la Función Legislativa. Más allá de las partes que regulan el accionar interno, es a qué punto se debe regular el control político. La ministra el día de ayer citó dos casos, uno que es el caso peruano, que se fue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se analizó la necesidad de que al proceso de control político se le dote de estas garantías mínimas que debe tener un proceso, y no garantías mínimas en el sentido de que hay que garantizar un resultado, sino de que existen garantías necesarias porque se está ejerciendo un poder sancionatorio que, aparte de eso, tiene implicaciones en el ejercicio de derechos. Recordemos que la censura política es una limitación de derechos, y al tener una limitación de derechos requiere tener mínimos de garantía. Esto también fue reiterado en la Corte Interamericana por el caso Campa Campos, que el cual igual se volvió a decir que tenían que haber mínimos procesales. Entonces, tal vez la primera lectura, que es una lectura un poco más amplia, es hay que analizar, y esto a nivel democrático, a nivel de la calidad de la democracia que se desea, qué tipo de democracia se quiere cuando existe un control político que incide o que no. Y finalmente, para el Ministerio del Interior, evidentemente, como se dijo, y entiendo la ministra dijo incluso en este mismo espacio, es un tema de confianza en la institucionalidad. A la final la ley debe aplicarse, pero hay que tener también fe en las instituciones. Y el resultado de ayer, evidentemente, más que nada, lo que nos alegra es poder seguir trabajando como se ha venido haciendo.
Ahora, en esas condiciones, voy a remitirme a una fuente, Diario Expreso de Guayaquil, hoy en la página 2, dice: fin del juicio político más desastroso de la historia parlamentaria. La ministra del Interior, Mónica Palencia, fue absuelta por el Pleno de la Asamblea. El correísmo no fue capaz de presentar causales convincentes. Construye no apoyó la censura. Y Mónica Palencia hundió sin piedad a sus interpelantes. ¿Cuál es su lectura, doctor Espinosa? La lectura básica es que el derecho es objetivo. Los procesos institucionales y la gobernanza legislativa tiene que tener un procedimiento parlamentario claro, tiene que seguir una, digamos, entre comillas, ética parlamentaria. La democracia nuestra es una democracia adversarial y una democracia discursiva. ¿Qué significa que es discursiva y adversarial? Significa que, claro, lo que se debaten son ideas, lo que se debate son hechos, lo que se debate son cuestiones objetivas, pero lo que se ha visto y lo que se ha visto desde su inicio hasta este momento ha sido una pelea más de una parte del juicio, ha sido más una pelea de ideas subjetivas viscerales que tal vez lo que marcan es la posición individual, lo cual trae otro tipo de preguntas. ¿Qué tipo de representantes se tiene que llevan a juicio político que lo que plantean son sus ideas? Y luego plantean que un juicio político en realidad, entre comillas, mal habidas, es un juicio ciudadano. Entonces, en este caso, tal vez recordar dos cosas bien importantes para los procesos futuros. El primero, se trató de poner sobre el control político una materia que está siendo conocida por la Corte Internacional de Justicia. Y esto es algo tal vez bien considerable a futuro para no solo el electorado, sino para la interpretación constitucional de cuál es el papel de la Asamblea. ¿Cómo se puede entender que mientras se está ventilando un tema que tiene que ver con los derechos y los intereses soberanos del Ecuador, no internos, ante la comunidad internacional, se pueda poner a debatir si fue legal, legítima o arbitraria la decisión judicial que lleva a la captura de un prófugo de la justicia? Entonces, aquí hay que entender una cosa: o es desconocimiento, es omisión, o es una negligencia absoluta, porque el Ecuador cedió esa jurisdicción en 1945 cuando firmó la Carta de Naciones Unidas. Entonces, eso sin contar el hecho de que luego se ha ratificado en otros dos instrumentos. El siguiente tiene que ver con cuál es el nivel de prueba exigido a los legisladores interpelantes por sobre todo, porque si es posible que quienes están mandados a legislar, a construir leyes, a tener lo que viene a llamarse hermenéutica jurídica, están indispuestos, molestos o tal vez hostiles hacia la necesidad de mostrar hechos y cumplir el derecho, eso trae a colación otro tipo de preguntas. Entonces, sin apelativos subjetivos, sino simplemente a los hechos, no hay pruebas, y en el intento de imponer su voluntad, son capaces de comprometer los intereses soberanos del Ecuador a largo plazo. Doctor Espinosa, ¿y cómo se estructuró la defensa? Porque déjeme decirle de lo que seguimos el juicio por un lado y lo que se ha publicado el día de hoy, se ha recogido. Uno de los cuestionamientos fue: no existe el plan Fénix. Enseñe. La ministra enseñó el plan, un documento muy amplio, pero no solo eso. Por ejemplo, se puso un video en el que realmente le dejó mal parado al interpelante, al asambleísta Berresueta. En ese video aparecía Aquiles Álvarez, el alcalde correísta de Guayaquil, declarando que sí, que el plan Fénix existe, que él lo vio y le parece muy bien estructurado. ¿Qué piensa? Pues básicamente aquí, tal vez nuevamente, hay que analizar el hecho de que primero ha habido un afán, un ímpetu, un deseo de, generar causales de juicio político por el plan Fénix. Hay que entender una cosa: la lógica de esa argumentación tan básica es como que si hubiese llevado a juicio político, no sé, al ministro de Planificación del expresidente Correa, porque le puso plan de buen vivir a lo que la Constitución llama Plan Nacional de Desarrollo, porque es tan vacía la argumentación que era un tema de nombre, porque que yo recuerde, o al menos que los que sepan de planificación pública, planes, programas, proyectos, eso es lo que ejecuta el Estado. Y ahora, en cuanto al plan Fénix como tal, primero pregunto, ¿cuál sería la lógica de que cualquier Estado
le entregue abiertamente su plan de seguridad en un momento de alta crisis y un conflicto armado no internacional. 2, ¿cuál es el deseo de tenerlo a luz pública en un momento de tal crisis? Y finalmente, el tema de las declaraciones del alcalde de Guayaquil tiene que ver con declaraciones que él ha hecho libremente, que luego incluso uno no entiende, aunque se muestre el video, parece ser contrafáctico los argumentos que hacen los interpelantes. Entonces, aunque sea de día y el cielo esté despejado y azul y se diga que el cielo es azul, van a tratar de argumentar que no es azul. Y aquí es donde entramos a lo que estaba mencionando antes. Los procesos de control político tienen que ser un proceso, uno, reglado, predecible y que sobre todo tenga un enfoque objetivo y jurídico, porque bien es político, claro que sí, pero no estamos debatiendo los sentimientos o posiciones ontológicas de la gente, sino la gestión. Y en este caso, por una parte tenemos la confirmación de que el plan existe por justamente el alcalde de Guayaquil, pero por otro es el deseo de generar este control político a la estrategia de seguridad del Estado lleva a una pregunta aún más importante, que tiene que ver con el alcance del control político y sobre todo, ¿cuál es el alcance del control político en un momento en que hay una amenaza a la gobernanza e institucionalidad del Estado? Eso es una cuestión que yo no soy quien puede definirlo. Bajo nuestro sistema constitucional, eso es la Corte Constitucional porque es un conflicto de competencias, pero es una pregunta importante. ¿El control político es legítimo cuando obstruye, cuando no presenta pruebas, cuando retarda el cumplimiento y cuando aparte de eso argumenta simplemente la posición individual, no una posición a nivel legislativo o ni siquiera consolidada de bancada? Un tema final con usted, doctor Carlos Espinosa. Ayer no pasó la reconsideración, aun cuando el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que cualquier asambleísta podrá solicitar sin argumentación la reconsideración de lo aprobado en la misma o en la siguiente sesión. Ayer la presidenta clausuró de inmediato, dejando abierta la posibilidad, uno puede presumir, hasta conseguir los votos en una nueva sesión, porque hay experiencias, y le voy a comentar. En el año 2019, la ministra de Salud entonces, gobierno de Lenín Moreno, doctora Verónica Espinosa, recibió 89 de 92 votos. No hubo la censura y destitución. Luego se consiguieron los votos. 14 de agosto del 2019 se reconsidera, hay los 92 votos y le censuran y le sacan a la ministra. ¿No teme que pueda pasar esto? En política puede pasar cualquier cosa. Más que temor, tal vez es preocupación de que se mantenga, y regreso a los puntos que he cubierto. Primero, recordemos que la Corte Constitucional le ordenó en el 2023 a la Asamblea que llene o termine de legislar su propia ley para poder tener un proceso reglado. Lo que usted está mencionando, el proceso de reconsideración, vamos a ver, hay miles de formas de procedimiento parlamentario que puede dilatar, retardar o hacer efectivo un proceso. Sin embargo, en este caso es muy, muy preocupante que lo que usted acaba de mencionar, que por ejemplo la presidenta de la Asamblea no permita que continúe el debate y que se cierre de esto de una vez. Y aquí viene un tema que es aún más importante. Recordemos que estos procesos de control político empezaron en abril. Vamos, ¿cuántos meses de pedidos de información, de llamadas a la asamblea, de comparecencias, etcétera, para que en este momento, cuando ya se llega, y usando las mismas palabras del interpelante Cabezas, si es un juicio ciudadano, pues oigamos un poco a la ciudadanía, porque creo que también la ciudadanía creo que ha de tener mayor interés en que el Ministerio del Interior no tenga que acudir a la Asamblea a seguir respondiendo a un tema que está resuelto y que ya se votó. También que la ciudadanía, si es un juicio ciudadano, sepa que el legislativo no ha cumplido lo que le ha ordenado y le ha llamado la atención la Corte Constitucional, no en una ocasión, sino en otras dos, en el cual termine de llenar los vacíos normativos, garantice derechos, cumpla el derecho, sí, y haga que los procesos de control político, como se dijo en el proceso de calificación del expresidente Lasso, que es el mayor ejercicio del poder legislativo, la fiscalización, pero que a la vez ese poder se tiene que ejercer con la seriedad del caso por las consecuencias institucionales, políticas y sociales que tiene su ejercicio abusivo.
En este caso, esa es tal vez mi respuesta. Me reitero a lo que ha dicho ya la Corte, y un tema básico en el cual es la ley orgánica de la función legislativa, por más ley específica que sea, no puede permitir arbitrariedad constante y el uso de la ley para cumplir fines muchas veces personales. Bien, muchas gracias al doctor Carlos Espinosa, asesor ministerial del Ministerio del Interior y el juicio político de la ministra Palencia. Quisiera dar la palabra al doctor Juan Manuel Fuertes. A ver, su primera opinión respecto de su lectura del resultado de este juicio político en la Asamblea Nacional. Buen día. Buen día, Miguel, a los contertulios y a la audiencia. Un hecho político como un juicio de esta naturaleza puede provocar lecturas desde diversos ángulos. Indudablemente, la aplicación de las reglas formales es una de ellas, pero no se puede desconocer que en democracia, además de las reglas que están escritas, hay otras que están en la sombra, pero que surten efecto. Y en este orden de cosas, lamentablemente, el enjuiciamiento político en el Ecuador no lo que ha pasado históricamente, salvo eventualmente algunas excepciones, suele constituirse en un espacio que evidencia la mediocridad y la indecencia política como característica del quehacer público que tenemos en el país. Y esto en la perspectiva de procurar una mejora democrática tiene que llevarnos indudablemente a superar el análisis que de pronto la coyuntura puede generar manteniendo la disyuntiva correísmo-anticorreísmo, y más bien verificar otro tipo de características que son constantes, estructurales en la política del país. Y en ese orden de cosas, mientras continuemos con un sistema de partidos que no solo es frágil, sino que prácticamente es inexistente, en donde los movimientos, los partidos no dejan de ser memes, en donde no tengamos mecanismos a través de los cuales se controle el camisetazo, el transfugismo, mientras continúen siendo electos muchos ciudadanos, hombres y mujeres con rabo de paja, indudablemente esto que me refiero al juicio político, que es uno de los mecanismos que existen en cualquier democracia del mundo y que dentro del juego político conduce a que los protagonistas, los contendientes, busquen sumar su capital y restar al otro, y que se constituya en un reproche desde la política a la gestión de algunos funcionarios, va a continuar en este mismo escenario de mediocridad, de deshonestidad, porque independientemente de lo que se diga en público, lo cierto es que en la medida que la correlación de fuerzas marca mayor o menor dificultad para un gobierno, a efectos de evitar la censura a un funcionario que está interpelado, se despliega todo un esquema estratégico en el cual se ponen en juego una cantidad de incentivos que no necesariamente tienen que ver con la persuasión argumental respecto de la, entre comillas, inocencia del funcionario acusado, sino que son mucho más terrenales, tentaciones que, en definitiva, siendo objetos o material para el manejo de la gobernabilidad, no deja desde el punto de vista de la ética pública resultar reprochable, porque en condiciones óptimas la política efectivamente debería ser una contienda de ideas, de propuestas, y no necesariamente que las votaciones estén sustentadas en otro tipo de estímulos que rayan con lo deshonesto, con lo corrupto, incluso con lo delictivo. Cuando se producen en la antesala de los plenos en donde se va a juzgar a estos funcionarios, una votación tan cerrada, Miguel, lo mínimo que hay que sospechar es que de pronto lo que se está provocando es una tensión de la cuerda a efectos de que las negociaciones se vuelvan mucho más complejas, porque en esa medida cada voto se vuelve mucho más valorable. Entonces, reitero, en términos generales, me parece que este enjuiciamiento político, con independencia de la funcionaria, con independencia del tema, nuevamente pone de manifiesto
estos problemas estructurales que tenemos como democracia y como país. El doctor Juan Manuel Fuertes, y su comentario respecto de la reconsideración, este recurso que hay y que no fue atendido ayer, se clausuró inmediatamente. Quizás no se está queriendo buscar, como cité el caso del año 2019, los votos para revertir este primer pronunciamiento. Recuerdo que ese personaje siniestro que dirigió la Asamblea, Virgilio Saquicela, tuvo una reconsideración en su escritorio más de 30 días, cuando dice la ley, artículo 145, en la misma sesión o en la siguiente, textualmente. Doctor Fuertes. Siempre son ardides a los cuales se puede recurrir, más aún en una sociedad en donde no es precisamente el respeto a la norma la característica individual y colectiva. Y sobre este particular, ya en lo político, bueno, me parece imperdonable que el gobierno nacional, cuando decidió a inicios de su gestión mantener un acuerdo, entre otros, con la Revolución Ciudadana, en la proyección de escenarios, que es algo básico que se realiza antes de tomar decisiones políticas, no haya verificado la posibilidad de que ocurra el escenario que hoy estamos viviendo y que en consecuencia sea la vicepresidenta que actualmente dirige la Asamblea, militante furibunda del correísmo, quien presida la Asamblea, y que no necesariamente en un caso como este, sino en cualquier otro en donde el interés programático del gobierno esté de por medio, se vea sometido a las intenciones desde la perspectiva que ya conocemos históricamente tiene el correísmo y que en consecuencia le iba eventualmente a provocar algún tipo de perjuicio. Así es que, reitero, este es un mecanismo que se convierte en un ardid en el juego político y que por otro pone de manifiesto la negligencia, la irresponsabilidad en el análisis que debió haber efectuado el gobierno cuando decidió hacer el pacto con el correísmo. Claro, no midieron, y ahí está la factura, evidentemente acuerdo que fue cuestionado. Bienvenido al sociólogo Simón Ordóñez, a ver su lectura del juicio político y el resultado ayer en contra de la ministra Mónica Palencia. Buen día. Buen día, gracias Miguel, un saludo para Raúl y Juan Manuel. Bueno, yo coincido casi en la mayor parte de lo que ha dicho de lo que ha dicho Juan Manuel, ¿no? Efectivamente, el espectáculo que se ha visto en todos estos días ha sido bastante vergonzoso, ¿no es cierto? Y da cuenta, además, no solo de la enorme degradación que ha sufrido la política durante los últimos años, sino también de problemas estructurales bastante graves de las cuales adolece nuestro sistema político. Y dentro de esto del juicio, quizás me parece positivo finalmente que la ministra no haya sido censurada, y no porque no existan razones suficientes o algunas razones para que esto se haya dado, sino porque su censura hubiese sido vista, ¿no es cierto?, o hubiese sido tomada como que se le estaba haciendo juego al proyecto de impunidad del correísmo, ¿no es cierto?, del correísmo que se ha puesto en estos días como meta desestabilizar al gobierno, generarle problemas al gobierno, luego de un pacto que aparentemente se ha roto, ¿no? Entonces, creo que es positivo en ese sentido. Creo que es positiva también la actitud que ha tomado Construye. La actitud de Construye me ha parecido que es la que finalmente permitió que no sea censurada, ¿no es cierto? Pero en el comunicado de Construye señalan estas dos cosas. Por un lado, señalan las falencias de la propia ministra, las falencias del gobierno, pero por otro lado, también dicen: nosotros no podemos hacerle juego a este proyecto de impunidad de esta fuerza mafiosa que es el correísmo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que para una primera visión llegaría hasta ahí.
Simón, y esto de la reconsideración, este juego que se ha hecho no solo ahora en la Asamblea Nacional, le está pasando factura, como decía Juan Manuel Fuertes, por haber entregado no solo la primera vicepresidencia, hoy encargada de la presidencia, sino Comisión de Fiscalización, Comisión de Justicia. Ahí está el resultado. Sí, efectivamente. Desde hace muchos meses, en este mismo espacio con usted, Miguel, y yo había señalado, creo que ese es uno de los pecados de origen que tiene este gobierno, ese pacto de supuesta gobernabilidad con el correísmo y también en gran parte con el socialcristianismo, ¿no es cierto? Entonces, al correísmo le fue entregada la Comisión de Fiscalización, les fueron entregados vicepresidencias, etcétera, y es realmente penoso y vergonzoso que una persona como la señora Veloz sea ahora la segunda autoridad del país, la primera autoridad de la Asamblea, ¿no es cierto? Entonces, claro, esto de no dejar que proceda o que se vaya a la reconsideración para que ya quede, santificada la resolución, es efectivamente una maña y una traposería que les permitirá ganar tiempo y quizás generar una cierta inestabilidad en los días futuros. Eso además muestra, ¿no es cierto?, que desde la Asamblea, aunque también desde el gobierno, ¿no es cierto?, hay un profundo alejamiento de lo que son los problemas reales del país, ¿no es cierto? Estamos este rato viviendo dos crisis profundísimas, la una, la de seguridad, pero quizás la más grave en este momento, ¿no es cierto?, el tema de la crisis energética, que muy posiblemente se va a agravar para el mes de noviembre, al contrario de lo que está diciendo el gobierno, y son temas que no están siendo tratados con la seriedad y con la profundidad necesarias, ¿no? Bienvenido al doctor Raúl Andrade, analista político. Su lectura inicial de el resultado de este juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Buen día, Raúl. Buenos días, Miguel. Un gusto estar con Simón y Juan Manuel y con el público. Pues la verdad es que lo que he escuchado va absolutamente en concordancia con lo que podemos pensar y lo que podemos sacar en concreto de lo que ha sucedido el día de ayer. Yo haré simplemente unas puntualizaciones al respecto, ¿no? En primer lugar, creo que más allá de si fue o no una victoria política del gobierno, creo que fue ante todo una derrota para el correísmo y una derrota para el socialcristianismo. Creo que de una manera u otra, sea porque nuestra democracia incipiente va madurando, hemos podido lograr o se ha podido lograr que el público identifique dónde están y qué es lo que propugnan determinados movimientos. Entonces, para ponerlo en perspectiva, yo diría que lo que se dio ayer es una derrota del populismo y una derrota del caciquismo. Y finalmente, lo que permite que la señora Palencia, que está finalmente manejando un tema que es sumamente delicado, como es el tema de la seguridad y del problema que vivimos en este momento, pueda seguir con su proceso, con su trabajo dentro del gobierno, porque resulta absolutamente absurdo, para poner un ejemplo en la práctica, que establezcamos una guerra contra un enemigo y que vayamos cambiando de mandos cada 15 días porque alguien no está de acuerdo. Lo que se requiere, y creo que los países que han tenido éxito en sus políticas son los países que han podido establecer una constancia y una determinación y sobre todo una estabilidad en los planes para poder aplicar lo que se quiere hacer. El tema de solucionar el problema de inseguridad que tiene el país no es un tema de 2 días ni de un año, es un tema que realmente sobre el cual se han dado pasos importantes, pero evidentemente todavía falta mucho para poder lograr cambios reales, legítimos, pero que nos baste un ejemplo, ¿no? En el tema de Durán, el hecho de que su alcalde tenga que vivir en el exterior para evitar que lo victimicen o que lo maten, pues demuestra a qué niveles de poder y de peligro ha llegado el Ecuador en estos temas de la delincuencia organizada. De tal manera que
creo que finalmente lo que se ha dado es, en primer lugar, una demostración de la mediocridad que rige dentro de nuestra asamblea, cosa que no es ninguna novedad. Y por el otro lado, pues lo necesario e importante que es ir determinando como público hacia dónde está yendo el país, cuáles son las necesidades inmediatas, urgentes, que efectivamente van más allá del juicio de la señora Palencia. Es decir, creo que al gran público le interesa mucho más lo que ha mencionado Simón, que es el tema de la seguridad, el tema de los apagones, que el tema político en sí. Para los que están involucrados dentro de la política del día a día, evidentemente se pueden hacer estos análisis y se pueden dar estas respuestas, pero creo que lo que hay en el fondo y lo que habría que ver es cuál es la percepción del gran público con todo lo que está pasando. Yo no sé si se han corrido encuestas, pero me atrevo a decir que será una cantidad muy pequeña de gente la que esté realmente pendiente de este tema del juicio y muchísima más gente que está más preocupada de la solución a la inseguridad y los apagones. Por eso creo que hay que poner las cosas en perspectiva. Doctor Juan Manuel Fuertes, ¿qué lección deja finalmente este juicio político, atribución que tiene la Asamblea Nacional, juicio político electoral, en un momento electoral que vivimos? Y por otro, se ha exhibido también las mañas de la vieja política que en algunos casos buscan desestabilización. Bueno, dos aspectos, y el primero me parece el más destacable, que ya lo han señalado tanto Raúl como Simón. Este divorcio, esta ruptura que existe entre las preocupaciones de los políticos y las preocupaciones de los ciudadanos. Yo diría que una primera lección que nos deja es que continúa esta brecha, porque mientras se sacan la madre en la asamblea por cosas que son materia de interés de los políticos, tenemos en la calle otros temas que le quitan el sueño a los ecuatorianos y sobre los cuales lamentablemente la dirigencia política continúa en un inmovilismo mental. Y lo otro, que efectivamente los avances en la calidad democrática no sé si siquiera existan, porque reitero, lo que se va demostrando por detrás de los micrófonos, detrás de la pantalla, es que persisten estas conductas propias de una mediocridad política que, en la medida que no puedan ir siendo superadas, obviamente afectan a la calidad democrática y a partir de ello le complican la vida al ciudadano del país. Diría que una segunda lección que queda es que este juicio político ha vuelto a recapitular las mismas taras que han caracterizado a la política ecuatoriana, agudizada en los últimos años, y marcan el desafío de hacer algo para que esta vaina no continúe con estas mismas características. En consecuencia, doctor Fuertes, esto quedará en esas condiciones sin arreglar los acuciantes problemas del país, por un lado, y queda abierta la posibilidad de la reconsideración. Sí, bueno, y esto de la reconsideración, a propósito y en la misma línea de la indecencia, con seguridad, Miguel, Simón, Raúl y la audiencia, estará siendo un instrumento fabuloso a través del cual algunos de los asambleístas estarán presionando al gobierno para que cumpla los acuerdos coyunturales que seguramente convinieron en estos días. Simón Ordóñez, ¿qué lección deja este juicio político en un momento electoral y el tema de la reconsideración que ha quedado en suspenso? Bueno, a ver, a mí este juicio en general me parece es un síntoma básicamente que evidencia los problemas estructurales del sistema político, ¿no? Creo que es importante, justo acaban de ganar el Premio Nobel de Economía tres autores a los que yo había leído por ahí en el 2015 y luego en el 2000, de dos textos, uno que se llama ¿Por qué fracasan los países? Y el otro se llama El pasillo estrecho, ¿no? Son textos muy importantes porque creo que gran parte de este canibalismo político y de cómo se maneja la política a nivel nacional es porque básicamente vivimos en lo que ellos llaman bajo la forma de un régimen que tiene instituciones extractivistas, es decir, donde el uso del poder político o el acceso al poder político le permiten a los distintos grupos direccionar
¿no es cierto?, su acción para que determinados grupos se enriquezcan, ¿no es cierto? Entonces creo que eso explica en gran medida estos comportamientos de lado y lado, ¿no? Porque no salvo del todo al gobierno y mucho menos al correísmo, ¿no es cierto? Entonces siguen viendo al Estado como un gran botín, que está en disputa para, a través del control del poder, lograr, digamos, hacerse con los recursos de la sociedad. Entonces, en ese sentido, creo que las discusiones políticas que, por ejemplo, tenemos en espacios como este, a veces debemos tratar de ir un poquito más allá de la coyuntura pequeña del juicio, ¿no es cierto? Y mostrar cómo juicios como estos, comportamientos políticos como estos, se dan en medio de unos sistemas que están un poco y que tienen que ser objeto de mayor análisis, ¿no es cierto? Y por ejemplo, en este caso, creo que lo que hacen estos premios Nobel, ¿no es cierto?, los recientes premios Nobel, son elementos bastante importantes, ¿no es cierto?, como para orientar esta discusión. Y el tema de la reconsideración, ¿no cree que puede ser manipulado esto hasta intentar lograr los votos, los 92 votos? Sí, efectivamente. A ver, yo creo que no los van a lograr, pero yo creo que más bien dejan ahí esta cuestión abierta. Usted hacía alusión, Miguel, a que, por ejemplo, el impresentable señor Saquicela mantuvo un mes abierta un juicio, ¿no? Es decir, como una forma de chantaje al gobierno. Creo que esto está ocurriendo, pero por lo menos para generar distracción, ¿no es cierto?, para que el gobierno no pueda enfocarse en las cosas en las que debería enfocarse. Este rato hay que solucionar sobre todo el problema de los apagones. Ya el gobierno cometió muchísimos errores en los meses anteriores y es necesario que eso se solucione, porque además, si no se soluciona el problema de los apagones, creo que va a tener una caída muy profunda a nivel político y que los costos económicos para el país van a ser grandes, pero los costos políticos para el gobierno también. Entonces creo que han dejado esto de la reconsideración precisamente como una trampa para que mantener distraído ahí al gobierno y a las otras fuerzas políticas. Doctor Raúl Andrade, a ver, ¿qué lección deja este juicio político en medio de un ambiente electoral? A ver, Miguel, una cosa que se quedó en el tintero y que yo quisiera mencionar es esto a lo que se refirieron en términos de los acuerdos o pactos que se han dado entre el gobierno y las distintas bancadas en la Asamblea. Yo no veo la cosa como algo terrorífico ni que tiene que espantarlos. Todo lo contrario, yo simplemente quiero recordar lo que sucedió con Guillermo Lasso, que fue incapaz y no quiso llegar a ningún tipo de acuerdo con estas dos bancadas, a tal nivel que llegaron a prácticamente forzar su salida por la posición extremista que habían adoptado ambos bandos, digamos, ¿no? Entonces, en lo personal, considero que dado el sistema constitucional de cogobierno que existe en términos de legislación, etcétera, con la Asamblea, es importante que el gobierno pueda tener una puerta abierta y pueda conversar con las fuerzas políticas que están en la Asamblea sobre temas que sean de beneficio para el país. Creo que el problema reside en la oposición a ultranza, el negativismo o la actitud inaceptable que pueden tener en este caso el correísmo o el socialcristianismo, que manejan únicamente sus intereses. Pero creo que no se debe ver como un pecado capital el hecho que en determinado momento se tenga que conversar, porque lamentablemente es lo que hay. No tenemos un esquema ideal, no tenemos unos partidos políticos con normas, tenemos líderes políticos y con esos líderes políticos hay que hablar en la medida de lo posible. Esos acuerdos que no son pactos ni están escritos con sangre, van y vienen, pueden darse, pueden dejar de darse, pero finalmente creo que son una realidad de la cual no podemos hacernos a un lado. Justamente
hago este preámbulo para hablar sobre lo que usted me pregunta, Miguel, que es el tema electoral. Creo que el tema electoral, para los que están en política, para los que están interesados en este tema específico, va a tener repercusión. Creo que ha quedado claro para una gran parte del público las relaciones poco claras que existen entre el movimiento correísta y los grupos de delincuencia organizada, de derechos humanos, etcétera, etcétera, que son incapaces de mirar algo que está mirando el público, que hay una acción, una determinación por parte del gobierno, con la intervención del ejército, con la intervención en las cárceles, en fin, con todo lo que se ha ido haciendo dentro de este Plan Fénix, para tratar de lograr apaciguar un problema que estaba volviéndose muy serio, que es el tema de la seguridad. Evidentemente, como decía, no es un tema que se soluciona de un día para otro, ni es un tema que va a funcionar en términos electorales, pero sí va a funcionar, creo que en la mentalidad y en el análisis de la gente. De tal manera que creo que eso, desde el punto de vista, como lo decía, exclusivamente político, puede tener una repercusión, y de hecho va a tener una repercusión que veremos en las urnas. Claro, hay otros problemas. Hay el problema económico, por supuesto que sí, lo que mencionaba Simón, claro que sí, y es un tema que hay que analizarlo con seriedad y con profundidad, porque hay que desmontar esta influencia terrible del Estado en todos los negocios, porque para la empresa privada el mayor contratista y el grupo con el cual se hace negocio es el Estado, porque el Estado es el que más dinero tiene y más dinero maneja. Entonces, claro, ahí se crean los compadrazgos, los grupos de poder, y creo que el Ecuador está consciente de quiénes son las empresas que han lucrado, han crecido y se han hecho multimillonarios al amparo del Estado. Habrá que trabajar en eso también. Es decir, esos son temas que nuevamente requieren un cambio de pensamiento radical en un país que no está acostumbrado ni ha aprendido a aceptar que los cambios tienen que darse, nos guste o no nos guste, o les guste o no les guste, pero básicamente así estamos. Y sobre el tema de la reconciliación, sí, vea, yo en lo personal no me preocuparía mucho. Creo que es como son las patadas del ahogado. No creo que el correísmo llegue a tener los votos para destituir a la señora Palencia, y además creo que si llegara a tenerlo sería una victoria pírrica, porque realmente significará mucho para ellos, pero creo que significa muy poco para el país. Ahora hay posiciones que ya marcaron ayer, doctor Andrade, como la de Construye. Públicamente dijo que se abstenía, sería difícil. Luego de los argumentos que exhibieran ayer, que cambien de criterio, y son los votos que necesitaba el correísmo para censurar a la ministra, y que cambien de criterio y se vayan por la censura y destitución. Sí, correcto, estoy de acuerdo. Eso es un tema que no va a cambiar y que creo que está encaminado a que el país comprenda que esto no puede manejarse sobre la base de caprichos y de necesidades individuales de grupos políticos, sino sobre una necesidad nacional, que es la de buscar soluciones al problema de la seguridad, y eso no se logra ni se cambia descabezando a una ministra, ¿no? Claro, lo ideal es, le consulto a Simón Ordóñez, que si el objetivo es que cambien las políticas, que mejore los temas de seguridad. Con el resultado de este juicio, esto no varía, Simón. Gracias, Miguel. Ya se me fue la luz, así es que creo estoy ahora en el teléfono y con una ligera dificultad, y no le oí toda la intervención a Raúl. Sí, yo creo que lo último que decía Raúl es importante, que digamos que se mantengan quienes han estado dirigiendo este proceso de lucha contra la delincuencia, pero al mismo tiempo también es fundamental que se hagan las reformas reales, que el plan Fénix no es necesario que sea mostrado, pero tampoco vemos que sus resultados han sido suficientemente buenos, ¿no? Creo que ahí el gobierno, a ratos tengo la sensación de que hay una disonancia entre lo que el gobierno comunica y lo que el gobierno realmente hace. Y esto le está
terminando por perjudicar al propio gobierno, porque lo que comunica es bastante mejor de los resultados que vemos los ciudadanos en las calles y que vemos en los noticieros, etcétera, ¿no? Entonces, esto tanto a nivel de los temas de seguridad como sobre el tema de los apagones. Entonces, sí, me parece importante que la ministra siga, que no se haya descabezado, digamos, a la principal digamos, a la que dirige este momento la lucha contra la delincuencia, pero al mismo tiempo es absolutamente necesario, es imprescindible que ellos se asesoren bien, que sean más autocríticos consigo mismo. A ratos me parece que el presidente y algunos de ellos viven en unas burbujas muy estrechas y rodeados únicamente de sus amigos más cercanos, y que eso no les permite ver lo que está realmente pasando en el país, que es bastante grave, ¿no? En consecuencia, luego de este resultado, el país quisiera, por un lado, que se profundice la lucha contra la inseguridad, y por otro también este ambiente en la Asamblea Nacional, que lo que ha hecho es únicamente llevar a cabo un juicio político en medio de este proceso electoral. Y como usted decía al comienzo, que ha habido una derrota al menos de 2 sectores políticos, los que plantearon la interpelación y el Partido Social Cristiano, que curiosamente ellos días antes habían dicho vamos a escuchar a la ministra, pero la opción es la abstención. Daría la impresión de que como no había los votos para la censura, tratan de capitalizar en medio de este ambiente electoral que sí votamos por la censura y destitución, aunque no se plasme esa censura y destitución. Bueno, sí, la verdad es que el tema del Partido Social Cristiano es un poco preocupante, ¿no? En el sentido de que ellos manejan un discurso que nace y muere con Jaime Nebot. De lo que yo pude entrever, parece que en el medio vino una observación con respecto a unos barcos que eran de propiedad de un hijo de Nebot, y eso fue el argumento suficiente para cambiar de idea, lo cual significa que Nebot tiene un plan que lo que sería interesante es que les explique a sus asambleístas para que no hablen en vano, ¿no? Porque en un principio hablaban de la abstención y después terminaron votando en contra. Parece que eso es más un tema del estómago de su líder que de la decisión de sus asambleístas, y eso es lamentable, porque en realidad de lo que se debe tratar es de los intereses del país y no de los intereses del señor Nebot ni del señor Correa. Bien, muchas gracias por este aporte al análisis sobre el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, al doctor Raúl Andrade, analista político, al doctor Simón Ordóñez, analista también, y al doctor Juan Manuel Fuertes, ex asambleísta, ex viceministro de gobierno. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Buen día. Buen día. 8:09 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo sobre el acuerdo ministerial, Ministerio del Trabajo, sobre el pico y placa eléctrico laboral. 2 invitados, el economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca, y el doctor Gabriel Recalde, director del Centro de la Política Laboral. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. Atención, Mónica Palencia no fue censurada. La Asamblea no logró censurar ni destituir a la ministra del Interior, Mónica Palencia. La votación concluyó con 77 votos a favor, 40 en contra y 16 abstenciones. El correísmo quedó aislado, recibiendo apoyo únicamente del Partido Social Cristiano en este proceso de juicio político. Analistas consideran que la medida fue una retaliación contra la ministra, por lo que interpretan este resultado como un triunfo para el gobierno, que refuerza el respaldo a la continuidad del plan de seguridad implementado contra los grupos delincuenciales. Esto fue Exa Informa.
Solo por Exa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. Realiza tus pagos de consumo por uso y aprovechamiento de agua cruda de manera rápida y sencilla con la empresa pública del agua EPA-EP. Usa las aplicaciones app de Banco del Pacífico, Banco Pichincha, Mi Vecino o Produbanco, Servipagos, Pago Ágil. Envía tu comprobante de pago al correo electrónico cobranzas@epa.gov.es o al número